Pásale, Yaroslav. Bueno, nos encontramos que ya ha iniciado la persecución de una manera muy agresiva, ¿verdad? Y este simbolito, que es el símbolo conocemos del pez, va a ser uno de tantos que la tradición cuenta que lo usaron para identificarse como cristianos. Van a surgir algunos otros y estos, aunque después los va a tomar la Iglesia Católica, por ejemplo, aquí decía la P de Pater, Alfa y Omega, y después la Iglesia Católica se la va a querer poner al Papa, ¿no? La romana. Pero todos esos símbolos están siendo el método de identificación ahí entre los creyentes, porque la persecución se está agudizando de manera severa. Al finales del primer siglo solo encontraron refugio en las catacumbas, que eran tumbas baratas, ¿verdad? Originalmente cementerios. Recuerden que una tumba pues era destinada tal vez a una familia o inclusive a una persona, y las catacumbas eran unas cuevas en donde enterraban tantos como quisieran enterrar, generalmente en las paredes lograban hacer la inhumación, ¿verdad? Y ahí es donde ellos se van a lograr meter para esconderse, y ahí se van a convertir en lugares de reunión. De ahí muchos de esos símbolos. Me falta, por ejemplo, la paloma, la rama de palma, que también la usaron como identificación para saber que ahí alguien era cristiano o había algún grupo cristiano. Tertuliano, quien vive del 160 al 225, dijo: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Fue lo que la avivó. Y él decía, observen cómo se aman los unos a los otros. Y noten que eso es lo que Jesucristo pedía ahí en Juan 17, ¿no? Que sean uno, que se amen los unos a los otros, dice, para que el mundo crea, para que el mundo verdaderamente crea que esto es una realidad. Y hasta la fecha eso es lo que sigue siendo una constante dentro de la iglesia. Debemos de mostrarnos el amor los unos a los otros, porque es lo que va a marcar la diferencia en el mundo. Una distinción pertinente, ya hemos hablado, debemos distinguir entre los padres apostólicos y los padres de la iglesia. Cuando hablamos de padres apostólicos, hablamos de los apóstoles y de sus sucesores directos, o sea, los que todavía, vamos a decir, estudiaron bajo la guía de los apóstoles, para después hablar de los padres de la iglesia, que ya van a ser, vamos a hablar de la tercera generación o cuarta, que ya no tuvieron contacto directo con los apóstoles. Esto, algunos historiadores dicen que debemos llamarle padres de la iglesia a todos los del primer siglo, pero yo prefiero hacer esta distinción. Ya cuando vamos a llegar al año 300 va a acabar la persecución por Constantino, pero antes de que llegue ese momento, todos los que están estudiando la palabra están siendo perseguidos, ¿verdad? No está siendo cosa fácil, y como vimos, esto está haciendo crecer el cristianismo en su totalidad. Dentro de estos padres apostólicos tenemos a los siguientes que vamos a mencionar. Recuerden, no mencionamos absolutamente a todos, hay muchos más, pero al menos los que consideramos más pertinentes. Y es importante la línea cronológica. Clemente de Roma va a nacer en el 30 y va a vivir hasta el 100. Es decir, que él literalmente está naciendo, ¿verdad? Junto con el ministerio de nuestro Señor. Recuerden que tenemos 3, 5 años de diferencia ahí en los años, pero él va a vivir, vamos a decir, aún cuando Jesucristo está llevando a cabo su ministerio, y después va a ser instruido por los apóstoles. Clemente de Roma vive del 30 al 96, parece que estuvo con Pablo en Filipos, de acuerdo a Filipenses 4:3. Escribió 2 cartas a los Corintios, que se denominaron primera y segunda de Clemente. Esas cartas se tienen, pero no se elevaron a nivel de inspiradas. Estas cartas simple y sencillamente explicaban lo que otras cartas ya decían. Y le explicaban específicamente a ese pueblo, ¿no?
en este caso a los de Corintios. Estas cartas las tenían en gran estima en la iglesia temprana. Sus escritos eran fundamentales para la estabilidad de la iglesia en sus inicios. Acuérdense, ¿qué están buscando? Saber cómo es la iglesia. Sabían cómo era la sinagoga, pero no sabían cómo era la iglesia. Ya no iban a tener todas las tradiciones judías, ya no iban a seguir sacrificando. Recuerden que tanto Jesucristo como los apóstoles todavía practicaron leyes judías, porque venían en esa corriente, venían en esa inercia, pero a partir de la ascensión del Señor, pues cada vez menos va a haber esas prácticas judías, porque ellos van a ser literalmente lanzados de las sinagogas, ya no van a poder llevar a cabo nada de esto. En su primer carta dice que Dios pide orden en todo lo que hagamos, que también pide sometimiento a los líderes, y es interesante que no hace distinciones jerárquicas. O sea, todavía no hay arzobispo, obispo, diócesis, arquidiócesis, no hay nada de eso ahí. Él nada más entiende que lo que nos marca la Biblia es ancianos, pastores, ancianos, ¿verdad? Ancianos, ya dije, ancianos, obispos y pastores, ¿sí? Y diáconos, esa es toda la jerarquía que hay. Y las tres primeras palabras, anciano, obispo y pastor, se usan de manera indistinta, ¿no? Luego llega Ignacio de Antioquía, que también es aproximadamente del 30 y hasta el 107. Y noten, Ignacio es Ignacio de Antioquía. Aquí está Jerusalén, ¿sí? Tiro, que es la parte más alta. Vamos a decir que por acá está Italia, ¿sí? Y Antioquía está aquí, Antioquía de Siria. Muy interesante, porque también va a haber otro movimiento muy fuerte aquí en esta zona, que va a ser Alejandría, ¿sí? Pero Ignacio de Antioquía se está situando por esta área, mientras que otros van a llegar a la otra zona de Alejandría. Ignacio de Antioquía, entonces noten ustedes, lo tenemos de la muerte de Cristo. Él va a vivir el incendio en Roma y va a lograr tener ese rango de años. Va a conocer al menos a Juan en ese rango de años, pero también va a conocer a muchos apóstoles, y va también a presenciar la muerte de Pedro y Pablo. Va a conocer a Justino posiblemente en su nacimiento, y otros van a venir después de él. Ignacio de Antioquía, la tradición dice que era el niño de Mateo 18:2, ¿sí? Que era el niño de cuando Jesucristo dijo: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y la tradición decía que era ahí. Obispo de Antioquía de Siria. Y noten, el término obispo solamente se usa en su significado natural bíblico, alguien que está supervisando. Está creciendo la iglesia, pero junto con la iglesia está creciendo la herejía, y vemos que a través de eso pues hay necesidad de estar supervisando las diferentes zonas para ver que la herejía no se introduzca a la iglesia. No hay ciudades masivas, ¿verdad? No hay megalópolis, y las ciudades tienen un pequeño número de creyentes, como nos lo va a mostrar Juan ahí en Apocalipsis. Se acuerdan que están las 7 iglesias, y era muy importante guardar esas zonas, esos sectores. Hoy es muy fácil cambiarse de iglesia, ¿verdad? O sea, pues nos movemos de iglesia y no pasa nada, pero piensen en aquella época. Y digo, para que nos lo podamos imaginar, imagínense, no sé, que hubiera una iglesia en Naucalpan, una en Atizapán, y una por cada delegación de la Ciudad de México, ¿verdad? Entonces, moverse de una iglesia a otra era un suceso, porque a veces también no hay automóvil, cuando más se mueven en carretas, y es todo un suceso que se muevan de una iglesia a otra. Entonces lo que se trataba es que donde hubiera una iglesia, un lugar donde se congregara la gente, estuviera bien conservada, en el sentido de que no penetrara la herejía, que hubiera sana doctrina. Ignacio de Antioquía está encargado de eso en Antioquía de Siria.
que se convierte en la segunda sede del cristianismo. Ahí, después de Jerusalén, se van a mover y la persecución se desata tremendamente en Jerusalén, y a unos los van a aventar a Antioquía y a otros hacia Alejandría, ¿no? Se considera el más cercano en cuanto al pensamiento del Nuevo Testamento. Escribió 7 cartas camino a su martirio devorado por los leones, y es el primero en usar el término católico describiendo a la iglesia. Recuerden el término universal, y ese término se echó a perder cuando fue romano, pero al principio fuimos una iglesia católica, una iglesia universal. En donde quiera que hubiera una iglesia que profesara las enseñanzas de los apóstoles, ahí se decía, ahí forma parte de la iglesia universal de Cristo. Él era un tipo de judaizante en cuanto a la salvación, pero en cuanto a prácticas, recuerden, lo primero que vemos es que se está peleando ahí Pedro, ¿verdad? De que no tienen que observar algunas cosas ahí en Hechos 15 con el concilio, en el concilio de Jerusalén, y él aparentemente está del lado de los de Pedro, ¿no? Atacó el gnosticismo y el docetismo, que lo vamos a ver un poquito más a detalle, pero les recuerdo el gnosticismo, el movimiento del conocimiento secreto. Solo algunos muy capacitados y muy especiales pueden tener conocimiento. Y el docetismo, que nos hablaba de que Jesucristo no era Dios. A Jesucristo lo había invadido la divinidad en su bautismo, y a partir de ahí había tenido conocimiento divino, lo cual le había permitido llevar a cabo su ministerio. Pero finalmente no se va a aceptar eso, se va a decir Jesucristo era 100% Dios, 100% hombre, pero ese docetismo pues va a enseñar que Jesucristo nada más fue un gran iluminado, cosa que va a trascender y va a generar conflictos. Llegamos con Justino Mártir. Él, si se fijan, ya nos movimos mucho, ¿verdad? Hasta el 100, va a vivir del 100 al 165, posiblemente no conoció a Juan, que es el último apóstol en morir, ¿verdad? Y ojo con mi posiblemente, ¿verdad? No lo podemos aseverar, porque aún esas fechas son inciertas, pero son aproximadas, ¿sí? Y estamos moviéndonos en que teníamos a los apóstoles, los discípulos de los apóstoles, pero ya ahora son discípulos de los apóstoles, ¿verdad? Es decir, se va perdiendo lo que le vamos a llamar la verdadera sucesión apostólica, ¿verdad? ¿Quiénes eran los sucesores de los apóstoles? Los que habían sido instruidos por ellos, pero ya en la tercera generación, ya esa gente no había sido instruido por los apóstoles directamente, sino por seguidores de los apóstoles. Él escribe su primera apología y dice ahí: de pronto se encendió un fuego en mi alma, me enamoré de los profetas y de aquellos hombres que habían amado a Cristo, reflexioné sobre todas sus palabras y encontré que solo esta filosofía era verdadera y provechosa. Así es como y por qué me hice filósofo, y deseo que todos se sintieran de la misma manera que él. Él lucha por reconciliar, ¿verdad?, la razón con la fe. Muy interesante esto, porque la razón y la fe no están desasociadas, ¿verdad? La razón y la fe van juntas, algo que los académicos de hoy, los intelectuales, no comprenden, ¿verdad? Si ustedes a un intelectual, a un académico le hablan de fe, ya no va a querer seguir hablando, porque tienen un concepto errado de lo que es la fe, ¿no? Dicen, la fe es un dogma, hay que creerlo por fe, y entonces ya no hay nada de qué hablar ahí. Pero la fe no es eso, ¿verdad? La Biblia nos la describe como fe, la certeza de lo que se espera, el temor, la convicción de lo que no se ve. Y viene, ¿no? Nosotros tenemos fe, por ejemplo, de que hoy la cena va a estar rica, ¿verdad? Pero ¿en qué está fundamentada nuestra fe? Pues en que lo van a hacer las hermanas, ¿va? O sea, en nuestra confianza en que las hermanas hacen algo rico. No es que nadie fuera a traer comida, nadie fuera a ocuparse de ello y nada más dijéramos, tenemos fe que va a haber comida, ¿verdad? No,
nos organizamos, tenemos un equipo, las hermanas trabajan, algunos hermanos también, trabajamos mucho en comérnoslo, y entonces nuestra fe tiene un fundamento, no es nada más una fe ciega. Tenemos fe en que el equipo favorito de fútbol le gane al otro equipo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decimos, mira, va invicto, tiene a tantos jugadores, llevan metiendo tantos goles y el otro va perdiendo. Entonces mi fe siempre tiene algún soporte razonable, ¿verdad? De la razón, la fe no es ciega. Y nuestra fe pues se puede conciliar perfectamente con la razón. En el diálogo con Trifón enseña 3 puntos principales. El antiguo pacto está pasando para hacer lugar al nuevo. El Logos es el Dios del Antiguo Testamento y los gentiles son el nuevo Israel. Ojo, él está creciendo en esta doctrina, ¿verdad? Él dice, la iglesia es el nuevo Israel. No está diciendo que la iglesia supla a Israel, sino que Israel ya tuvo su tiempo y le esperan sus bendiciones y ahora dice, ahora la iglesia es su turno en donde la iglesia va a tener sus promesas. Justino argumentó que los cristianos son de hecho los mejores ayudantes y aliados del emperador. ¿Se acuerdan que está la persecución a todo lo que da? Y él dice, oye, los cristianos son los mejores ayudantes que puedes tener en asegurar el buen orden, convencidos como nosotros de que ningún hombre perverso puede ser ocultado de Dios y que todos van al castigo eterno o a la salvación de acuerdo con el carácter de sus acciones, ¿no? Entonces, él está diciéndole al emperador, oye, ¿por qué matas cristianos, no? O sea, si te conviene, o sea, te ayudan a mantener el orden. Muy interesante que hay un cambio. Noten cómo afectaron a toda la región. Imagínense, les decía el otro día, ¿no? ¿Cómo podemos afectar nosotros nuestro entorno? Que digan, oye, aquí sí hay cristianos, ¿no? Y él estaba diciendo, te convienen los cristianos porque los cristianos tienen una ética muy alta. En su primer descripción de la iglesia, él dice, noten, tenemos la que vimos ahí en Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿verdad? Y aquí él da una primera descripción, pero andamos cerca del año 150, en donde dice qué está haciendo la iglesia. Y dice él, en el día llamado domingo, hay una reunión en el mismo lugar de todos los que viven en una ciudad o distrito rural. ¿Se dan cuenta? La iglesia pertenecía a una zona, pertenecía a un lugar. Por eso es la iglesia de Esmirna, la iglesia de, acuérdenme los nombres de Éfeso, Esmirna, sí, la Odisea, era el lugar. Nosotros antes éramos iglesia cristiana Naucalpan, pero Gobernación nos dijo, ¿y por qué se llaman así? Pues, bueno, porque es la zona donde estamos, ¿no? Dice, bueno, ¿y si se cambian de lugar? Y pues a ver qué hacemos, porque vamos a hacer la iglesia que está en Naucalpan de Atizapán, ¿no? A ver de dónde. Y eso motivó a que nos llamáramos Iglesia Cristiana de la Gracia, ¿sí? Cambiáramos ese nombre, porque de alguna manera Gobernación intervino ahí para que no nos pidió que lo cambiáramos, sino ese nombre pertenecía a otra asociación a la que pertenecíamos, y al desasociarnos de esa asociación, pusimos un nuevo nombre así. Pero bueno, nuestra idea era obedecer al formato bíblico. Lo que daba el nombre era la zona donde estábamos. Entonces decía, se reúnen en un lugar específico, en una ciudad o distrito rural. Las memorias de los apóstoles o las escrituras de los profetas se leen tanto cuanto el tiempo lo permite. No hablaban de que después de 45 minutos ya no es pedagógico y la gente se cansa y no, ¿verdad? Lo leían tanto como el tiempo lo permitiera. Entonces, cuando el lector cesa, el que preside en un discurso amonesta e insta a la imitación de estas cosas buenas, ¿sí? Es decir, había una predicación. Primero era una lectura y en base a esa lectura se hacía una predicación.
Dice ahí, después todos nos levantamos juntos y enviamos oraciones. Oraban todos juntos. Y dice, cuando cesamos de nuestra oración, se nos presenta pan, vino y agua. El que preside de la misma manera envía oraciones y acciones de gracias según su capacidad, y el pueblo canta su asentimiento diciendo el amén. Una distribución y participación de los elementos por los que se han dado gracias se hace a cada persona, y para los que no están presentes son enviados por los diáconos. Comían ahí. Ya, su reunión era comer. Sería ideal que tuviéramos todavía ese formato en donde partiéramos el pan juntos y todo, ¿no? Pero el tamaño de la iglesia, el tamaño de los locales, pues a veces lo hace imposible. Ellos están bajo persecución, están siendo evidentes a todo lo que hay ahí y no les importa. Y lo más interesante, dice, para los que no están presentes, son enviados por los diáconos. O sea, hasta la gente que no estaba ahí, le enviaban, le daban de los alimentos que tenían, los hacían participar de esto, sobre todo los más necesitados. Y el trabajo de los diáconos era ir y llevarles a todos ellos. Sigue la descripción, dice, los que tienen medios y están dispuestos, cada uno según su propia elección, de lo que quiere, y lo que se recoge se deposita con el que preside. Provee a los huérfanos y a las viudas, a los necesitados por enfermedad o por otra causa, a los que están en lazos, a los extraños que están de vacaciones, y en una palabra se convierte en el protector de todos los que están en necesidad, ¿sí? El dinero se usaba para cubrir todo tipo de necesidades, ¿no? Aquí la iglesia, nosotros aportamos ayuda a quien vemos que tiene la necesidad de la misma manera. Y ahí lo hacían, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces la gente en necesidad, pues tenía que hacerlo. Obvio, hay que supervisar que verdaderamente haya necesidad, ¿no? Les cuento de un caso que tuvimos, ¿no? Que era un hombre que le dábamos despensa, ya no me acuerdo si cada 8 días o cada 15 días. Y de repente ya habían pasado años, no recuerdo, 2 años, 3 años de que se le daba su despensa. Y hasta que alguien dijo, oye, ¿por qué te damos despensa? Ah, pues es que pues no tengo trabajo. Pues ¿cómo que no? 3 años sin trabajo. Pues, bueno, dices que mira, yo me levanto como 10:30, 11. Me salgo, hago esto, aquello y ya me traigo 300 pesos. Y ya con la despensa que me dan, pues ya para qué quiero otro trabajo. Entonces le dijimos, sácate a bañar, ¿verdad? Que te mantenga el gobierno, ¿no? O sea, y sobre todo que era un hombre sano, fuerte, cuerdo y todo, nada más él no quería trabajar. Entonces, sí hay que supervisar que a la gente se le da, que se le da, verdaderamente lo necesite, ¿no? De ahí que a veces decimos, no es malo que ustedes le ayuden directamente a la gente, pero sí es mejor que lo depositen en la ofrenda con el nombre de la persona, ¿verdad? Para que así nos enteramos de pues, cuánto dinero le está llegando, no nos vaya a tocar a alguien como ese hermano que pues ya con lo que me dan ya para qué busco trabajo, ¿no? Sobre todo que estaba perfectamente sano. Entonces esta es la descripción que da Justino Mártir de lo que es la iglesia en ese tiempo y es a lo que buscamos apegarnos en formato. Noten, muy interesante porque la iglesia no tenía, fuera de la ayuda que daban a los necesitados, no tenía una intervención, ¿cómo llamarle? Social, ¿no? O sea, capacitar a la gente para arar o a aprender a ordeñar vacas o cursos de carpintería. Se abocaban a lo que tenían que abocarse, que era a la palabra y a estudiar los escritos de los apóstoles y de los profetas, a tener comunión unos con otros y ayudar a los necesitados. Vero. Acuérdense que no hay hoteles, ¿sí? No hay hoteles, entonces la gente que va de paso tiene que encontrar dónde alojarse y a veces se les da ayuda. Aquí nos ha sucedido que
Llega gente, ve el tumulto aquí, se dan cuenta que es una iglesia cristiana, se meten, a lo mejor se echan las alabanzas y el sermón y al final dicen, pues vengo a que me ayuden. A veces no podemos corroborar las historias. Entonces, si convencen a Rogelio, les da una ayuda y ok, tento ayuda, porque también es muy fácil que se dé esa costumbre. Pero ahí no hay hoteles, entonces la gente va de paso, se le hospeda y se le ayuda para su camino, ¿no? Esos eran los extraños. ¿Hay algún registro en qué momento se sigue o se pierde la ayuda a las viudas? Hechos 2 está muy marcado, bueno, Hechos, ¿no? Ajá. Pablo lo vuelve a marcar de alguna forma con Tito Y Timoteo. y Timoteo, ¿no? Ujú. ¿Y hay algún momento en el cual se pierde? Mira, no tengo un registro histórico, pero acuérdate por qué fueron escritas las cartas. Las cartas se escribían porque había una necesidad específica. Entonces, si le está diciendo a Tito, a Timoteo, cuiden a la viuda, a la que verdaderamente lo es, a la que quiere decir que ya se estaba perdiendo en ese momento. Dense cuenta, la iglesia tiene que dar ayuda social, obvio, no a cualquier viuda, porque nos da los requisitos, Timoteo, ¿verdad? En específico y Tito también. Este, Hay que entender quién es verdaderamente una viuda, ¿no? Porque no podría ser una viuda alguien que tenga 10 hijos varones que, pues oye, espera, o sea, tienes quien te sostenga, ¿no? Pero alguien que entendemos que primero vive una vida piadosa, vive una vida santa, tiene la necesidad, tenemos la obligación de ayudarle, o sea, no es opcional. Una vez que nos enteramos, tenemos la obligación de ayudarle, ¿no? Porque si no, la iglesia no está cumpliendo con su función, ¿no? Y en la iglesia tenemos un montón de viudas, ¿verdad? Algunas, lo mataron, no, no es cierto. Este, no, dice Lupita, no, no, no. Pero no tienen una necesidad, o sea, pero si la expresan, pues es obvio que tenemos que ayudarles, ¿no? Pero evidentemente, y están esos requisitos, ¿no? Que no sea menor de 60 años, que haya educado hijos, que tenga un buen testimonio en la congregación, que esté buscando servir al Señor conforme a lo mejor de su capacidad, y se le tiene que seguir ayudando en nuestros días. Y eso lo pierde mucha iglesia, ¿no? O sea, esa ayuda que tiene que estar dando a sus viudas. Igual les digo, si ustedes saben que hay alguien dentro de la iglesia que tiene necesidad, pues nos tenemos que enterarnos, verdadera necesidad, ¿no? O sea, y tenemos varias personas en la iglesia que les ayudamos, porque no pueden trabajar, la enfermedad que tienen se los impide, tienen alguna necesidad muy imperiosa. Ahorita recuerdo el caso de un hermano que lo iban a operar de una hernia y tenía que, en su trabajo cargaba bultos, y como les dije que me voy a operar, lo corren, entonces lo ayudamos, ¿no? Pero ya saliste de tu problema, ok, ya cesa la ayuda, ya búscate un trabajo, ¿no? Ya saliste de tu operación, hermano varón. Pero si ustedes saben de alguien que tenga necesidad, háganoslo saber, porque también luego no nos enteramos, ¿no? No nos enteramos de la situación que está viviendo todos y cada uno de los miembros de la iglesia. Pero desde ahí se nos muestra, había que ayudarle a todos los necesitados, ¿no? Gente que tuviera necesidad. Policarpo de Esmirna. Él, me regresé ahí un poquito, miren, del 69 al 156, posiblemente conoció a Juan, ¿verdad? Y él es obispo de Esmirna, acuérdense, supervisor de la zona. Decía de ser discípulo de Juan. Ireneo dice que fue instruido directamente por los apóstoles. Y noten, esto le daba ya la característica de ser alguien con un reconocimiento. Oye, ¿quién te enseñó? Los apóstoles. Ya era una persona que tenía un valor especial para con los demás. Escribió una carta a los filipenses, último de los padres apostólicos en morir. Él es el último de los descendientes de los apóstoles y un notable antinóstico, ¿verdad?
El gnosticismo, como vamos a ver más adelante, va a crecer incluso más que el cristianismo en ese periodo, en esa etapa. Él alertó contra las falsas doctrinas y decía: acabemos con los ateos. Preservó los escritos de Ignacio de Antioquía. Murió después de decir, lo querían obligar a blasfemar en el nombre de Jesucristo, y él dijo: durante 86 años he servido a Cristo y durante este tiempo no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo podría yo blasfemar en contra de mi rey, en contra de aquel que me salvó? O sea, él tenía claro, o sea, pues si voy a morir por Cristo, voy a morir, ¿verdad? Fue quemado vivo, no murió inmediatamente, lo mataron y luego lo siguieron quemando. ¿Sí? O sea, eran terribles. Cuando lleguemos a la Reforma, los van a matar y los van a enterrar y van a decir: ¿cómo que era hereje y lo mataron y lo enterraron? Sí, no, desentiérrenlo y quémenlo por hereje. O sea, así se las gastaban ya en el tiempo de la Reforma. A él le gritaba a la multitud que mueran los ateos, refiriéndose a lo que él les decía a ellos, y estos les respondían. Tenemos otros como el pastor Hermas, que se conoce por sus escritos. Tenemos esos escritos. Son denominados el progreso del peregrino de los primeros años. Se dice que Orígenes de Alejandría, ahorita vamos a ir con Orígenes de Alejandría, estamos en la zona de Antioquía, pensó que era el Hermas de Romanos 16:14. Otro es Papías de Hiriápolis, era milenarista, creía que Jesús reinaría en un milenio literal. Muy interesante porque podemos rastrear esas ideas, aunque la escatología va a definirse mejor después de la Reforma. Aquí tienen algunas ideas, pero él creía que Jesucristo iba a regresar para reinar 1000 años sobre la tierra, ¿no? Blandina, esclava al sur de Francia, lanzada a los leones, pero no la tocan. Luego lanzada al fuego y no se muere, y luego la ponen enfrente de toros para que la corneen, y creo que todavía les va a costar trabajo que se muera ahí, pero todo porque ella no reniega acerca del nombre de Jesucristo, ¿no? La persecución es terrible, y hay un libro que se llama Los mártires de John Fox, ¿verdad? Un clásico de la literatura cristiana, en donde narra las muertes de muchas personas y cómo eran pues quemados, descuartizados, desangrados. O sea, los metían en una tina, les cortaban los intestinos y amarrado a desangrarse y literalmente quedar en su propia sangre ahí hasta que murieran, ¿no? Y muchas otras atrocidades que vamos a ver cuando la Inquisición se instale, que va a ser terrible. Entonces tenemos ahí algunos datos, ¿no? Ignacio, ya muere en el 100, Policarpo, Justino, Ireneo, Tertuliano, Clemente de Alejandría, ahorita vamos a ir por allá, Orígenes, Cipriano, y abajo tenemos algunos emperadores, Trajano, Decio, Diocleciano y Constantino. Ahí está Marción, que va a empezar a dar algunas listas de los libros del Nuevo Testamento, el canon Muratori, ahorita vamos a hablar de él, va a querer limitar el número de los libros del Nuevo Testamento, pero durante ese tiempo, ya cuando pasamos el año 100, está la crisis gnóstica a todo lo que da. O sea, el gnosticismo está creciendo en su totalidad. 4 eventos que debemos de conocer. La controversia gnóstica, noten, del 90 al 150, y va a crecer de una manera terrible, noten, 60 años. ¿Cuántos aquí tienen 60 años o más de cristianos? Menos, 50, 40, 30, 30, 30, 30, ya, dense cuenta, o sea, 60 años es muchísimo tiempo y se extendió terriblemente ese gnosticismo. La falsa enseñanza de los gnósticos salieron a la luz pública en el primer siglo, y para el 140
Estos eran en número mayores a los cristianos en muchos lugares. Llega la segunda rebelión judía del 132 al 135. Simón Bar Kokhba, diciendo que era el Mesías, organizó una revuelta en contra de los romanos y una vez más Jerusalén fue destruida. Recuerden, se construye el templo de Salomón, Babilonia lo destruye, regresan del exilio en Babilonia, lo reconstruyen. Para el año 70, con este emperador Tito, va a ser otra vez destruida. Y ya estamos en el año 132 y vuelve a ser destruida. Ha habido muchas destrucciones y muchas guerras que han dañado Jerusalén, por lo que se dice que cuando la gente va, para los que van a ir a Jerusalén, que donde les dicen por aquí caminó Jesucristo es como 10 metros allá abajo, porque hay tanto escombro acumulado que pues ya no se sabe con certeza en dónde quedó la calle o eso. Lo único que nos queda es una parte del templo de Salomón que por ser cimiento ha quedado viva. 4 eventos: el movimiento montanista, montano, también conocidos como los nuevos profetas, intentaron regresar a la iglesia al énfasis del Nuevo Testamento, pero buscando las manifestaciones dinámicas del Espíritu Santo. Sus estándares morales tan duros y sus falsas profecías llevaron a que muchos cristianos lo rechazaran completamente. Eso de sus manifestaciones dinámicas, ¿verdad? ¿A qué le suena? Carismáticos. Él decía que recibía revelación directa de Dios y que él solamente era el que la podía manifestar, ¿no? Obvio, lo van a matar, lo van a considerar hereje, va a morir y nadie le va a creer que eso que él dice es realidad, porque va a dar muchas falsas profecías, ¿no? Los libros del Nuevo Testamento son reconocidos antes del 190. El Canon Muratori reconocía todos los libros del Nuevo Testamento con la excepción de Hebreos y Santiago y las epístolas de Pedro. Pasaron algunas décadas antes de que estos libros fueran reconocidos universalmente. Se están peleando por ver qué parte de la escritura, o más bien de los escritos que andan por ahí, cuáles son verdaderamente inspirados y cuáles no. Marción, no sabemos cuándo nace, muere en el 160, proponente del gnosticismo, rechazó el Antiguo Testamento e intentó quitar 16 de los textos que los cristianos consideraban como apostólicos. Él quita el Antiguo Testamento porque dice, el Dios del Antiguo Testamento es muy sanguinario, muy destructor, y no debe de, eso no puede ser parte de esto. ¿Por qué? Porque decían, un Dios como el Dios que se manifiesta en el Antiguo Testamento, no puede contaminarse con tanto mal hacia la humanidad, porque un Dios supremo no hace ese tipo de maldades, ¿no? Entonces era simplemente su pensamiento, pero que emanaba del gnosticismo. En un momento vamos a ver eso. Montano, ¿verdad? Ya les dije, primer líder de los nuevos profetas, decía ser la voz del Paracletos, ¿verdad? La voz del Espíritu Santo. Promovía aceptar el martirio como señal de pertenencia a la verdadera iglesia. O sea, si te atrapan y no mueres, tú no eras de la iglesia. ¿Sí? Te tienes que dejar matar, porque si no te dejas matar, muchos sobornaban a los que venían a capturarlos y se libraban de la muerte. Entonces, si se enteraba este hombre que había sobornado, no, pues tú no eres, ¿no? Porque tenías que haberte dejado matar. Decía, no busques marcharte de esta vida en cama o por una suave enfermedad, sino en el martirio, para que quien murió por ti pueda ser glorificados. Los que reciben al Paracleto no pueden huir de la persecución ni sobornar, decía ese hombre. Prisca, montanista, que predijo que Jesucristo regresaría a Frigia, obviamente no ocurrió. Víctor, supervisor, obispo en Roma, excomulgó a los cristianos del este del imperio por celebrar la resurrección durante la Pascua. Ireneo defendió a los cristianos durante la controversia de la resurrección, enfatizó el entendimiento natural de la Escritura. Ya aquí se están peleando por la interpretación. Nos estamos alejando de los apóstoles.
Entonces, al principio, si había duda acerca de lo que habían escrito a los apóstoles, se le preguntaba a los apóstoles. Luego, cuando mueren los apóstoles, bueno, se le preguntaba a los discípulos directos de los apóstoles. Pero ya después, ¿ahora a quién le preguntamos? ¿Sí? Entonces surge la necesidad de interpretar la escritura, de saber cuál era el mensaje exacto que tenía. Y él va a enfatizar un entendimiento literal, normal, natural de la escritura, es decir, léela como leerías cualquier carta, cualquier escrito, de manera normal, literal, natural, ¿verdad? Va a haber una lucha, entonces, entre lo que vamos a denominar la interpretación literal y la interpretación alegórica. Y esa lucha va a surgir entre Antioquía y Alejandría. Antioquía va a decir, los de Alejandría tienen una influencia completamente griega, y entonces van a decir que tiene que ver Atenas con Jerusalén, o que tiene que ver la academia con la Biblia. O sea, tiene que haber un entendimiento claro de los que tienen al Espíritu Santo, y se puede entender lo que dice ahí leyéndola de manera natural, ¿verdad? Sin tratar de ponerle nada. Felicia, esclava al norte de África, probablemente montanista, tuvo un hijo en la cárcel y exclamó: ahora sufro solo, pero en la hoguera habrá otro dentro de mí que sufrirá por mí, ya que yo voy a sufrir por él. Algunos dijeron: está hablando de su hijo, pero ella estaba hablando de Jesucristo. Tertuliano, ¿verdad? Ya noten las fechas, ya nos alejamos muchísimo de los apóstoles y de los seguidores de los apóstoles. Él es padre de la iglesia al norte de África, atacó el modalismo, esa creencia de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son distintos en ningún sentido, y a pesar de que reconoció la Trinidad económica, ¿no? Es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son en esencia, la esencia que los forma, son de un mismo tipo, son de una misma clase, son de una misma esencia. A esto se le llama la Trinidad ontológica, ¿sí? De origen, de esencia, son lo mismo en esencia, pero económicamente, administrativamente son diferentes. ¿Cómo? Dios es el creador, Jesucristo el Salvador, el Espíritu Santo el Consolador. Realizan trabajos diferentes, pero en esencia son exactamente lo mismo, ¿no? Hipólito, teólogo romano, escribió Apostolique Paradosis, la traducción apostólica, la que incluía una forma de credo de los apóstoles. Aquí va a empezar a surgir los credos, ¿sí? Porque era la forma más simple de decir en qué creían. Obvio, los que venimos del trasfondo católico nos acordamos del credo de la iglesia, que se descompone al final, pero al principio va muy bien, ¿no? Creo en un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, y ya no me acuerdo más. Yo no iba a la iglesia. Esos credos van a surgir porque era la manera más sencilla de decirse unos a otros en qué creo, ¿sí? Y va a haber que ir adaptando estos credos. Noten en qué año andamos, 170 al 236. La Iglesia Católica Romana no existe todavía. Faltan 100 años, después va a ser en el 337 que va a surgir la Católica Romana. Pero hasta aquí, esos credos, si son credos de los apóstoles, si son credos de los seguidores de los apóstoles. Orígenes, este es Orígenes de Alejandría, obispo, supervisor de la iglesia de Alejandría. Aquí nos bajamos, ya no estamos en Antioquía, sino en Alejandría, la parte de arriba de Egipto. Él es el erudito más importante de su época. Intentó entender los pasajes difíciles de la escritura usando la alegorización. Él simplemente le asignaban algún significado a lo que leían.
y decían, aquí se está hablando de esto porque ellos alegorizaban, ellos buscaban imaginarse qué era lo que eso significaba. Actualmente existe muchas iglesias que alegorizan. ¿Cómo? Pues tú qué crees que dice el texto, ¿no? Tú dinos qué crees que dice este texto. No es lo que creamos que dice el texto, lo que el texto dice, lo dice. Y tenemos que encontrar por medio de la interpretación qué es lo que dice el texto, no qué creo que dice el texto, ¿verdad? Entonces, él va a meter la alegorización porque esto también era la costumbre griega, está metida la filosofía griega en el mundo bíblico para intentar entender la escritura. Influenciado por el cristianismo ascético, se castró, decía ser eunuco en el reino de Dios. Dentro de su alegorización, tomó literal el pasaje de si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, sácalo. Si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala. Y si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Y entonces lo tomó tan literal que se castró, ¿verdad? Fue famoso por la exapla, que era una comparación de 6 versiones de textos bíblicos. En esa exapla, él también, vamos a decir que empieza a sistematizar la información bíblica y encontrar en qué pasaje se habla de qué tema y tratar de encontrar todos los pasajes que hablaban del mismo tema. Entonces, va a comparar versiones y va a empezar a sistematizar la teología, va a empezar a sistematizar la enseñanza. Está desarrollándose la doctrina, todavía no la tienen completamente formada. Términos que debemos de conocer: herejía, cualquier enseñanza que contradice la enseñanza esencial del Nuevo Testamento. Eso era la herejía, ¿no? Gnosticismo, que viene de gnosis, conocimiento, la idea de que el mundo físico es malo y de que solo el conocimiento espiritual y secreto puede liberar del mundo físico. Vamos a hablar más del gnosticismo, pero en esencia creían que el mundo físico no podía intervenir el mundo espiritual. Los romanos van a decir, o sea que no importa cómo vive en la carne porque mi espíritu no se puede contaminar. Y entonces, ¿cómo vivían los romanos? Dándole rienda suelta a todos sus placeres y a sus deleites, porque decían, mi espíritu no se contamina. Pero los gnósticos decían, lo único que te puede liberar del mundo físico es la espiritualidad, pero esa espiritual está solamente dada a algunos, y si tú no eres de ellos, tú le puedes dar rienda suelta a tu vida, ¿no? Muchas cosas como estas van a surgir ahí. Docetismo, de la palabra doceína, apariencia. Jesús solo aparentó tener un cuerpo físico. Los gnósticos eran docéticos. Va a surgir la regla de fe o bien los credos, ¿verdad? Una serie de declaraciones que probaban el entendimiento de las doctrinas esenciales en los nuevos creyentes. Esto después se conoció como el credo de los apóstoles. Convendría quedarnos ahí. Bueno, vamos a empezar ahí de hoy en 8, pero vamos a explicar esto. Dense cuenta que en medio de todo eso que están viviendo en esa época, hay muchas doctrinas a su alrededor. Mencionamos gnosticismo y docetismo, hablamos de modalismo, pero hay sabelianismo, ebionismo, muchas doctrinas estaban esparcidas en ese momento. Y van a surgirles preguntas a los cristianos, ¿verdad? Noten, aunque me abro del 90 al 250 en años, esto está creciendo con la iglesia y dicen, bueno, ahora, ¿en qué creemos? Pero la primera pregunta que les surge es, ¿cómo lidiamos con nuestras necesidades presentes y permanecemos fieles a las obras de Dios? Esta pregunta es actual. ¿Cómo lidiamos con nuestras necesidades presentes y permanecemos fieles, ¿verdad?, a las obras de Dios? O sea, Dios nos pide actuar como dice su Biblia.
Dios nos pide que debemos de afectar a este mundo con la sabiduría que tenemos en la Biblia. Pero ellos decían, bueno, ¿y todas las necesidades físicas cómo las logro? Todas mis necesidades esenciales, ¿cómo las logro? Yo pienso que luchaban entre, bueno, entonces ya nada más vivo para Cristo y dejo de vivir para mí. Lo mismo que pasaba con los tesalonicenses, ¿se acuerdan? Decían, pues ya va a venir Cristo, ya para qué trabajamos. Entonces están luchando en cómo vivir en este mundo terrenal contaminado, pero vivir las enseñanzas de Cristo. Misma pregunta que nos surge a todos nosotros, ¿verdad? A veces sabemos que tenemos que estar lidiando con un mundo pecaminoso y ese mundo pecaminoso nos puede afectar a nosotros cuando nosotros tenemos que afectarlo a él. La estructura eclesial cambió, surgió el canon, entonces no era simple contestar la pregunta. De algún modo el rastro apostólico no tuvo rastro. Se murieron los apóstoles, se murieron los seguidores de los apóstoles, y ahora quién era seguidor de los seguidores de los apóstoles, y todo esto se fue perdiendo, ¿no? Ahora había que continuar con sus enseñanzas, pero esto era complicado. De algún modo tenían que identificar qué cosa era verdaderamente palabra de Dios. Nos dice ahí en 1 Juan 4:1, probad a los espíritus, si son de Dios. La idea en ese contexto era de todas las escrituras que están llegando, de todas las doctrinas que están surgiendo, ustedes las tienen que probar para saber cuáles son de Dios. No tiene una aplicación a nuestros días eso. ¿Por qué? Porque el canon fue establecido, fue cerrado, y ahora lo tratamos de sacar de contexto, comprobada a los espíritus si son de Dios. No, ahí lo decían con la idea de identificar doctrinas y escrituras específicas inspiradas por Dios, ¿no? Entonces, el problema que van a estar teniendo es terrible, ¿no? Porque ahora, ¿en qué creemos? Y noten ustedes que un cristiano mal informado el día de hoy tiene ese mismo problema. ¿En qué debo de creer? ¿Cuáles son las bases de mi creencia? ¿En qué me debo de basar para saber que lo que tengo y lo que estoy enseñando es sana doctrina? Ahí están luchando con todo este problema y van a tener que enfrentarlo de alguna manera para lograr identificar lo que es verdaderamente la sana doctrina. Ustedes, como son expertos en esta vida, saben lo que es la sana doctrina y saben cómo definir la sana doctrina, ¿verdad? Pero ahí no sabían definirla en ningún sentido, y de ahí venía la necesidad de definir cómo se identifica la sana doctrina. Me encanta a mí, en muchos de los viajes que hago, me encanta preguntarle a la gente, ¿en su iglesia hay sana doctrina? Y la mayor parte de la gente me dice, sí, en mi iglesia hay sana doctrina. Acto seguido les digo, ¿cómo se identifica la sana doctrina? Y entonces me he encontrado con muchas respuestas muy interesantes, ¿no? Algunos me han dicho, pues cuando uno se siente a gusto en la iglesia, ahí hay sana doctrina, porque si uno no se siente bien, pues ahí no hay sana doctrina. Bueno, pues eso no puede ser, ¿verdad? Otros me han dicho, bueno, sencillo, ¿verdad? O sea, uno siente cuando la palabra de Dios es expuesta, y cuando uno se siente bien con lo que dijeron, ahí hay sana doctrina. Y entonces llegamos los predicadores de la sana doctrina y les hablamos de pecado, de juicio, del infierno, y dicen, no, usted no trae sana doctrina, porque usted es demasiado duro, ¿verdad? Usted es demasiado fuerte. Y les decimos, no, yo no soy el duro, yo no soy el fuerte, lo que es la Biblia. La Biblia es dura, la Biblia es fuerte, y cuando es expuesta tal como debe de ser enseñada, su mensaje va a ser duro y va a ser fuerte. ¿Por qué mataron a Cristo? Porque daba mensajes motivadores, ¿sí? Les levantaba el ánimo, les daba coaching cristiano, ¿verdad? Que está de moda, ¿verdad? No les decía pecadores, ¿verdad? Pedro les decía, ustedes mataron a Jesucristo en la cruz, fueron ustedes, punto, ¿no?
¿Y qué le decía a la gente? Compungidos de corazón le decían, ¿qué haremos, verdad? Ahí en Hechos 2. A Pablo, ¿verdad? A los apóstoles, todos tuvieron que morir de maneras terribles a causa de predicar el mensaje de la Biblia. El mensaje de la Biblia no es agradable. Dice ahí Timoteo que vendrán postreros tiempos en los que no sufrirán la sana doctrina. Y dicho de manera simple, la sana doctrina se tiene que sufrir. Si no sufres la sana doctrina, seguramente no estás teniendo sana doctrina, ¿verdad? Oremos al Señor. Padre, te alabamos, te damos gracias por lo que tú nos enseñas a través de la historia, a través de tu palabra. Sabemos que la historia no es autoritativa, lo es tu palabra, pero Señor, al ver cómo es que surgió todo esto en la historia, somos capaces de darnos cuenta de cómo debe de suceder ahora en nuestros días. Ayúdanos a comprender cuál es nuestra responsabilidad histórica y que todo esto sea para tu honra y para tu gloria. Bendice los alimentos que vamos a tener y el tiempo de comunión que tendremos como hermanos, pues te lo rogamos en Cristo. Amén.